¿Cuál es la importancia que desde el punto de vista de formación para la investigación revisten los congresos académicos? Podemos decir que en torno a estos espacios es posible identificar dos enfoques relacionados pero analíticamente diferenciables. Por un lado, aquel que prioriza la función social de los congresos y que desde el punto de vista de la formación señala que son espacios de comunicación entre aspirantes e iniciados que refuerzan los lazos sociales y contribuyen a dar sentido de comunidad a lo que hacemos. La idea de que la información que se genera en estos eventos, aunque menos visible y posiblemente efímera, circula más rápido que la producida por canales formales. También puede asociarse a este enfoque enfatizar la importancia de ciertos vínculos informales para superar las redundancias de información que pudieran generarse en los espacios formales. En los últimos 2 años nos hemos adaptado rápidamente a las reuniones y eventos de carácter virtual. Sin embargo, existen otras modalidades que han ido ganando peso, especialmente en situaciones de confinamiento parcial o aforos limitados. Se trata de los eventos en línea e híbridos. ¿Pero qué aportan ambas opciones? A lo largo de este programa conocerás los pros y los contras. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de un tema del que se habla poco a pesar de que ocurre con mucha frecuencia, que son los congresos académicos, que tienen una enorme historia y tradición, muchos usos y costumbres, muchas controversias, y durante la pandemia vivimos muchos eventos de este tipo en línea, y actualmente hay esta intención de utilizar los recursos digitales para estos congresos, además de lo que llamamos presencial cara a cara. Y vamos a analizar algunas de las ventajas y desventajas de esto. Para ello tenemos 3 invitadas. En primer lugar, la doctora Noemí Moreno Ramos. Ella es profesora de la Universidad de Guadalajara y actual responsable del programa de extensión del sistema de universidad virtual. Es doctor en antropología por la Universidad Nacional de Australia, maestra en antropología social por el CIESAS Occidente, México, y licenciada en historia por la Universidad de Guadalajara. Entonces, bienvenida, Noemí. Muchas gracias. También nos acompaña desde Colombia la doctora Constanza Abadía García, es vicerrectora de la Universidad Nacional a Distancia de Colombia y directora ejecutiva de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. Ella tiene un doctorado por la Universidad Nacional a Distancia de Florida, en Estados Unidos, y actualmente es vicerrectora académica y de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Bienvenida, Constanza. Muchas gracias, doctor. Encantada de estar contigo y también con mis pares académicas. Y por último, Gabriela Montero Montiel. Ella es licenciada en Administración y maestra en Administración de Organizaciones por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestra en Enseñanza Abierta y a Distancia con especialidad en entornos virtuales de aprendizaje. Recibió en el 2021 el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM y en 2 diferentes periodos fue jefa del sistema Universidad Abierta y a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Actualmente es jefa del Centro de Educación a Distancia y Gestión del Conocimiento de la misma facultad. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Pues bien, los congresos académicos. En las universidades sabemos que forma parte de nuestra realidad. Es todo un reto, es un reto presupuestal, es un reto de jerarquías, es un reto de formación y educación continua de todos los docentes. Y en la pandemia esto se complicó de manera impresionante. Entonces, para empezar, les preguntaría, Noemí, ¿para qué son los congresos? ¿Cuáles son las metas principales de los congresos, sobre todo para las universidades? ¿Y cuáles fueron algunos efectos que viste de la pandemia en estos eventos? Y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en la tertulia de la educación superior. Bueno, pues los congresos, los coloquios, los seminarios, todas estas asociaciones, estos momentos donde nos juntamos, nos reunimos con nuestros pares, pues nacen con ese objetivo primero de socializar el conocimiento, de compartir experiencias, compartir conocimientos con pares, con estudiantes,
incluso con personas de otros sectores, el sector público, el sector educativo. Sobre todo poner en contacto distintas perspectivas sobre temas que nos importan en común, ¿no? Y, poner en contacto perspectivas de distintos contextos geográficos, pero también de distintos contextos culturales. Hay una gran riqueza en los congresos internacionales por esta comunicación de distintos puntos de vista. Y bueno, también son un espacio sin precedentes para entablar relaciones académicas, si hablamos de cuestiones educativas. Se establecen redes, se establecen espacios para la colaboración, nuevos proyectos de investigación, pero sobre todo yo me quedaría con la idea de que es en la búsqueda de estos puntos de encuentro en intereses, en objetivos, pero también en dudas y en preocupaciones que tenemos sobre el mundo. Y bueno, con la pandemia, ¿qué sucedió? Que pues nos quedamos sin congresos presenciales, nos quedamos sin las reuniones que hacíamos en el lobby del hotel, en el cafecito, en todos estos congresos para los que pedimos recursos para poder salir y compartir nuestro conocimiento y experiencia. Pero sucedió yo creo que algo que yo noté, y es que no había habido tantos congresos y actividades virtuales antes de la pandemia. Ya lo hacíamos en la Universidad de Guadalajara, más en UVG virtual, pues teníamos ya algunas actividades que realizábamos solo de manera virtual, algunas en las que ya mezclábamos, ¿no?, lo presencial con lo virtual. Era presencial, pero transmitíamos y había, digamos, alguna mezcla ahí de modalidades. Pero evidentemente con la pandemia tuvimos que buscar alternativas y hubo un derroche en el desarrollo tecnológico para estos eventos, pero también para poder solventar esto, que yo creo que podemos hablar después y que considero yo que es el mayor reto, y es el de la socialización en los congresos, de esta parte del intercambio y del diálogo. Gracias, Noemí. Pues, Constanza, ¿cómo lo vivieron allá en Colombia? Bueno, muy bien. Bueno, gracias, doctor Melchor. Creo que esta tertulia me encanta porque todos hemos vivido experiencias y trayectorias frente a los congresos y este tipo de congresos. Yo lo que puedo decir es ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué sirven estos congresos? Creo que todo para fortalecer la gestión del conocimiento en coherencia con las responsabilidades sustantivas de las instituciones de educación superior. Es decir, cómo se moviliza la investigación, la innovación, y algo muy importante que también dijo Noemí es cómo actualizamos los conocimientos. O sea, estos para mí, yo lo colocaría en un término. Para mí, un congreso y todo lo que sea similar es un dispositivo didáctico enorme, ¿sí? Para toda la comunidad. Entonces, actualizamos. Mire, el conocimiento cambia de manera vertiginosa y tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar poniéndonos en órbita de la vanguardia educativa, de la vanguardia en los diferentes campos del conocimiento. Y algo muy importante es el compartir. Ya se acabó el tiempo que la gestión del conocimiento sea endogámica, ¿sí? Que las universidades se guarden para sí mismos todos sus conocimientos. Hay que abrirlo, hay que visibilizarlo. De hecho, es un factor que está asociado con las acreditaciones de alta calidad. ¿Cómo visibilizamos nosotros las trayectorias en términos de investigación? Entonces, poder compartir conocimientos, uno cree que es fácil. Y me acordé de Noemí que dijo, cuando estábamos en la presencialidad, ¿sí? En los congresos presenciales, el cafecito, claro, es el mejor preámbulo relacional para empezar a decir yo investigo sobre, tú cómo vas, y después ya viene la construcción de vínculos. Entonces los congresos posibilitan ese arranque, ya es responsabilidad de los investigadores, de los diferentes actores académicos, que ese preámbulo coja fuerza, y eso es que quiero dejar ese mensaje, ¿no es cierto? Porque en ese café, en ese pasillo pasan muchas cosas de intereses. Ahora bien, eso no es tan fácil en lo híbrido, por eso hay que posibilitarlo. Terminaría diciendo que para mí es un dispositivo didáctico. ¿Y qué pasó con la pandemia? Pasó que todo el mundo se volcó a esa hibridez, todo el mundo se volcó a lo que era congresos en línea,
muchos estaban preparados, estaban punteando tecnológicamente, pero otros no. Y ahí hubo muchísimas tensiones que seguramente, no sé si la podamos hablar más adelante, pero sí tuvimos muchas universidades con complejidades al respecto. Muchas gracias, Constanza. Pues Gabriela, ¿cómo lo ves? Sí, pues complementando lo que ya pues ambas doctoras comentaron, yo agregaría algo más como que, bueno, pues entre muchas de las actividades que se realizan en las universidades como materia primordial, pues está la investigación. Entonces, algunas de estas investigaciones que se realizan, pues por supuesto son para publicarlas en artículos, en libros, pero también, como ya lo comentaron, se trata también para difundirlas y así poder socializar y compartir el conocimiento que se va generando, ¿sí? Entonces, es así como, pues desde mi óptica, uno de los espacios idóneos para difundir y compartir este conocimiento, pues son los congresos académicos universitarios, ¿no? Que bueno, como es del conocimiento de todos, son espacios que duran inclusive algunos días, donde se reúnen investigadores, se exponen en diferentes formas, diferentes formatos, los resultados de su trabajo. Hay un objetivo general a veces del Congreso, o sea, un tema en particular. Dichos congresos pues son muy enriquecidos porque a veces pueden ser a nivel local, nacional o internacional. Encontramos de verdad una gran variedad en estos congresos, muchas actividades, conferencias, plenarias. Entonces, yo diría que de manera general, pues los congresos son aquellos donde podemos difundir el conocimiento. De manera particular, pues podemos acceder a investigaciones más recientes para ver cómo se hace en otros lugares, qué resultados obtuvieron, conocer cuáles son las tendencias, quiénes son nuestros ponentes más destacados, cómo relacionarnos y socializar, ¿no? Hacer grupos de trabajo, colaborar, hacer intercambio de información, en fin, enriquecer mucho de lo que hacemos. Respecto del COVID, bueno, pues creo que hasta antes de la pandemia, pues prácticamente el 100% de los congresos se llevaba de manera presencial, ¿no? Entonces, pues cuando nos llega la enfermedad, pues creo que tuvimos así como primeros efectos, angustia, caos, y no solo por la enfermedad, sino hablando específicamente de este tipo de eventos como los congresos, pues como ya lo comentaron también, fue una gran pérdida, ¿sí? Porque inmediatamente todo este tipo de congresos comenzaron a cancelarse, ¿no? Sin embargo, pues creo que una vez pasó el caos inicial, llegó el momento en que tuvimos que comenzar a preguntarnos, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Y es aquí donde nos dimos cuenta de que la situación actual estaba cambiando de manera radical y que las reglas del juego debían ser otras. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Innovar, reinventarnos. Entonces creo que esto fue una de las primeras situaciones que se dio con el COVID y bueno, espero si más adelante que podamos comentar más al respecto. Gracias, Gabriela. Sí, es que en el mundo académico, los congresos, las conferencias con pares, con los gremios de cada disciplina, forman parte de nuestra esencia, de nuestra identidad, y son actividades a las que estamos muy acostumbrados. La sociedad en general como que no está muy atenta que vayamos a congresos, supone que nos actualizamos de alguna manera, pero por lo menos en el mundo médico, acá cuando el médico se va de congreso, pues en el consultorio dicen, el doctor se fue de congreso. Entonces dicen, oh, se fue a poner al día. Y hay muchas opiniones diversas y encontradas, desde gentes que dicen que los académicos los usamos para turismo académico y que si te vas a un congreso a Cancún y llevas a tu familia o a tu pareja, puedes estar más tiempo en la playa que en el evento académico, o si vas a congresos como los hay en Disney World, pues vas francamente de paseo, ¿no? Versus el polo opuesto, que es la enorme necesidad de comunicarnos en la comunidad científica con nuestros pares, mantenernos al día, porque en los congresos es donde con frecuencia se presentan por primera vez hallazgos de investigación y se empiezan a socializar, y es algo indispensable para la comunidad académica para que se mantenga viva. Pues, Constanza, ¿cuáles implicaciones educativas, tecnológicas y organizacionales tiene este asunto de los congresos
a distancia o híbridos, y qué ventajas y retos tienen comparado como le hacíamos antes de la pandemia. Bueno, gracias, Melchor. Bueno, yo creo que hay múltiples factores vinculados a estas implicaciones. Puedo hablar de los educativos. Independiente que sea híbrido o presencial, necesitamos que el tema sea, primero que todo, interesante, pertinente, de vanguardia, para que no pase lo que tú dices, ¿no es cierto? Que las personas se van a un turismo académico, ¿no es cierto? Es muy importante. Si es pertinente y yo soy corresponsable como disciplina, yo me quedo hasta el final, ¿no es cierto? Es muy importante los conferencistas. Los conferencistas no solamente tienen que tener una muy buena hoja de vida, sino una gran trayectoria profesional que pueda generar valores agregados. Y para mí, si es híbrido, tiene que tener una forma de comunicar que mantenga la atención y la concentración de todos los usuarios y de toda la comunidad. Es decir, aquí el tono, la forma en que miro, en que interactúo y cómo me preparo para poder visibilizar y compartir el conocimiento es importante. Y voy a referirme rápidamente a lo tecnológico con una experiencia, Melchor, de la UNAD. Cuando viene la pandemia, nosotros hacíamos muchos congresos híbridos, pero venía un congreso grandísimo de 4.000 personas, que nosotros teníamos plataformas tecnológicas, pero no tan grandes. Nos tocó crear una plataforma propia, rapidísimo, con una cantidad de ingenieros de sonido, electrónicos, de sistemas, y la llamamos Simulel. Simulel nos salvó a nosotros. En este momento es una plataforma que puede tener salas virtuales, validación de credenciales, concurrencia de 4.000 personas. Eso nos ayudó muchísimo a movilizar algo grande. Esto es el mensaje que necesitamos en términos de implicaciones tecnológicas, muchísima planificación tecnológica para poder hacer un congreso híbrido. Y a nivel organizacional, creería que una gran planificación integral que permita realmente movilizar el interés y la concurrencia y la interacción en lo híbrido es muy importante, la interacción entre los usuarios y los conferencistas. Y en términos de ventajas, es la posibilidad de tener un acceso mundial, cobertura mundial y coherente con lo que es la modalidad a distancia. Y algo muy importante es que bajan los costos para el usuario. No es lo mismo tener yo híbridamente algo, me cobran unos dólares y unos pesos colombianos, que si me voy allá y todos los gastos que eso implica en hotel, etcétera. Una desventaja que te diría rápidamente para mí las desventajas, ¿sabes qué? Son retos, pero son desventajas en términos de estar alertas. Si hay un usuario que no tiene una buena conectividad, va a quedar muy triste. Eso es uno. Dos, los talleres. En los congresos hay talleres. Entonces hay que planificarlos muy bien pedagógica y didácticamente para que cobren la importancia y alcancen el nivel esperado. Ahí he encontrado retos importantes por parte de digamos, de los actores y de la planificación. Y tener alertas, ¿sabes qué he aprendido? Las alertas en los congresos híbridos, que les vaya llegando a los correos diciéndole nos faltan 10 días, nos faltan 2 días, ya está listo. Eso mantiene la motivación. Eso casi no pasa en los presenciales. Entonces es muy importante esas alertas y siempre mantener la calidad académica. Y tú ya sabes que la calidad académica es docentes, conferencistas, etcétera. Gracias. Gracias, Constanza. Muy bien. Gabriela, ¿qué más nos dirías de este punto? Sí, pues bueno, pues complementando un poco más, yo diría que desde el punto de vista de lo académico, yo lo veo como algo positivo, es decir, como una forma de seguir facilitando el aprendizaje, aunque sea de una manera diferente, pero con la posibilidad de dar acceso a más personas, más alumnos, más académicos, que si lo vemos posiblemente de manera presencial, a lo mejor es imposible que pudieran acudir a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, al pasarlo a un formato virtual, no hay que olvidar que muchos de estos congresos se volvieron inclusive gratuitos. Entonces, dieron la posibilidad de que más alumnos, más académicos o más personas pudieran acceder.
Desde el punto de vista de la tecnología, pues indudablemente la tecnología juega un papel por demás importante. Pues es que sí tiene sus implicaciones, hasta cierto punto tiene un grado de especialización, ya que sí se nos complica y se nos complicó. Se requiere de contar, sí, con profesionales o técnicos capaces de apoyar y facilitar este tipo de servicios y, por supuesto, de contar con cierta infraestructura tecnológica. Y de lo organizacional, bueno, pues lo organizacional va muy de la mano con lo tecnológico, ¿no? Lo organizacional realmente implica todo un reto, ¿no? Imaginemos la logística que se sigue en un congreso presencial, ahora imaginemos quitarnos el chip de lo presencial para irnos a lo virtual. Entonces, toda esta logística, armarla de otra manera, ¿no? De montarnos a lo digital, a la tecnología. ¿Qué ventajas y desventajas le veo a los congresos? Bueno, yo le veo más ventajas que desventajas, ¿no? Algunas de ellas ya se comentaron. Creo que la principal, pues sí, aunque sí tiene sus gastos, viene una reducción de costos. Un congreso online no requiere de costos de salas, de alojamiento de ponentes, viáticos, etcétera. Se llega a más lugares, a más audiencia, tiene más alcance. Nos da la posibilidad de aprovechar estos espacios para promocionar inclusive productos, servicios ofrecidos por las propias universidades, aunque sean congresos universitarios. Se facilita la presencia de ponentes que a lo mejor de manera presencial no podríamos verlos ni tenerlos, ¿no? Los ponentes también, pues a lo mejor desde la comodidad de su casa, su oficina, pueden hacerlo. Nos permite intercambiar información de manera muy rápida. La parte también del idioma, ¿no? Con las traducciones. Y bueno, aunque sí tiene sus implicaciones de logística, creo que presenta una organización logística más ágil. En cuanto a las desventajas, pues sí, lo principal, hay una menor interacción física o esa socialización que hacemos de manera física, que eso es el pero que le pusimos siempre durante la pandemia, ¿sí? Puede ser que también, si no logramos atraer la atención de quienes se conectan, pues existe una falta de atención o de distracciones, ¿no? También cuando se tiene una mala conexión a Internet, pues puede ser algo muy frustrante para los que están participando. Y bueno, también como se comentó en la pandemia cuando dábamos nuestras clases, decíamos que nos cansaba más dar clases por Zoom que de manera presencial. Entonces, bueno, pues sí, también puede existir un cansancio y un mayor estrés, ¿no? Un cansancio tecnológico. Pues creo que a grandes rasgos esto sería, pues las ventajas y las desventajas que yo le veo a este tipo de congresos. Gracias, Gabriela. Noemí. Sí, gracias. Sí, pues muy interesante lo que comentan Gabriela y Constanza, de algunos puntos que yo no había pensado y creo que es importante traerlos a colación. Y bueno, creo que en términos de inclusión, por ejemplo, algo que hemos visto es que ha habido una mayor participación, por ejemplo, de estudiantes en los congresos, que antes había un poquito más de presencia, más de académicos, y que cuando hacemos esta invitación hay más estudiantes, sobre todo estudiantes de posgrado que se incorporan, pero ya también incluso estudiantes de pregrado, porque esta accesibilidad pues es geográfica, es económica también, pero también, y es un punto creo que importante que tendríamos que resaltar, la inclusión de personas con discapacidad que por cuestiones de movilidad no pueden trasladarse a un congreso virtual o les es presencial o les es muy complicado. A través de las actividades virtuales y usando todas las herramientas de accesibilidad que ya existen, también podemos abrir estos espacios de diálogo para las personas con discapacidad. Entonces, digamos que en términos de inclusión son muy beneficiosos y eso obviamente tiene un beneficio educativo, que es el objetivo final, y resaltaría el punto que mencionó Constanza, que es sobre no perder de vista el objetivo del Congreso, ¿no? O sea, no irnos a que es el papelito. Sabemos que también implican beneficios para la carrera de los profesores y profesoras, pero que no perdamos cuál es el objetivo. En términos tecnológicos implica, pues obviamente, todo este desarrollo tecnológico, desde la experiencia de UDG Virtual, pues el desarrollo de una sede virtual para el encuentro. Les comento así como muy brevemente, cuando hicimos el encuentro de educación a distancia de 2020,
sí fue primero así como llegó la pandemia, nuestro congreso generalmente es en diciembre, ¿lo cancelamos, no lo cancelamos? Pues no, no lo cancelamos, somos UDG virtual, ¿cómo lo vamos a cancelar, verdad? Entonces vamos a ver qué hacemos. Lo organizamos cada quien estando en su casa, o sea, cada quien en su casa. Al final, la semana del encuentro sí nos reunimos en uno de los edificios porque había sobre todo que concentrar toda la parte tecnológica. Pero sí, digamos que es como pues ser creativos, perseguir ese objetivo que es actualizar la información, que es socializar, y sin perder esto de vista creo que se pueden hacer las cosas bien. Tuvimos más asistencia que en los encuentros presenciales y eso también fue significativo. Y bueno, otro de los beneficios que yo quería comentar es que además de la reducción de gastos tanto individuales como institucionales, como los mencionó Gabriela, también reducimos el impacto ambiental. Las constancias son digitales, hay menos viajes en avión. Digamos que habría que tener en cuenta estos beneficios para seguir haciendo actividades en línea y que por supuesto las desventajas que coincido con Constanza, que son más bien retos, es el reto de la sociabilidad, los tiempos, ¿no? Pues a lo mejor estamos haciendo un encuentro aquí, pero en otro lado son 7 horas de diferencia y la persona lo va a ver grabado, que este es otro de los beneficios. Tenemos conferencias, mesas, paneles grabados que la gente puede volver a revisar, aunque esto implica otro reto y es el de los derechos de autor. Hay que pedirle al conferencista el permiso legal para poderle grabar la conferencia. Bueno, son otras implicaciones. Y bueno, yo me quedaría sobre todo con estos beneficios y con la idea de los retos que tendremos que ir superando. Gracias, Noemí. Son tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que estima que en el 2008-2019, analizando 270 conferencias internacionales con la asistencia de cerca de 860,000 personas, se generaron 2 millones de toneladas de dióxido de carbono y se estima que la tercera parte de la huella de carbono de nosotros los académicos es generada por las asistencias a congresos. Y hablan de que, caray, si somos científicos y académicos, ¿por qué caemos en esto que algunos le llaman la hipocresía climática, ¿no? Cuando podríamos predicar con el ejemplo. Entonces, hay, como siempre, muchas aristas a la situación y las seguiremos comentando en el siguiente bloque. A continuación, vamos a un pequeño cierre y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de los congresos académicos. Y una de las cosas que se revelaron en la pandemia es algo que ya sabíamos. Los congresos de alguna manera reflejan la inequidad tanto que existe en la sociedad como la que existe al interior de las instituciones académicas. Habitualmente a los congresos van, y tenemos que decirlo, los hombres poderosos, y van menos las mujeres que tienen responsabilidades de hijos, van menos los estudiantes, que pues es muy difícil que a un estudiante, un investigador joven adquiera financiamiento para ir. Y aquí lo paradójico es que las gentes que más recursos tienen, los más poderosos, habitualmente no pagan la inscripción al Congreso porque son invitados. Entonces se hace este círculo extraño en el que hay una serie de privilegios que la pandemia nos enseñó que hay que minimizarlos para que aumente la inclusión que ya comentaron ustedes en términos de la asistencia de personas de países con menos recursos, que no hablen bien inglés o que no tengan visa para entrar al país en donde es el Congreso. Gabriela, ¿qué podemos hacer las universidades y ahora sí que nosotros como académicos para que esto vaya mejorando y para dónde va el asunto de los congresos en línea? ¿Cómo ves? Pues muy brevemente. Yo todos los días me levanto pensando en que todos los días se aprende algo nuevo,
todo es un aprendizaje. Entonces yo diría que, ¿qué podemos hacer? Pues primero, aprender de los errores, buscando que este tipo de eventos se vuelvan más eficientes, más eficaces, porque desde mi punto de vista es una herramienta muy potencial, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Bueno, ir afinando situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, uno de los puntos es el cuidado de los tiempos, ¿no? Si en un congreso presencial hay que ser muy puntuales, imaginemos en un congreso virtual, ¿no? Corremos el riesgo de que la gente se pueda inquietar un poco o que se quite de la atención, ¿no? Otro de los aspectos que debemos de cuidar también, creo, pues es la cuestión de la tecnología, ¿no? Es decir, de antemano elegir un buen formato, qué plataforma vamos a utilizar, considerando, por supuesto, nuestras necesidades, pero también con qué infraestructura contamos, ¿no? Y aunque dicen que la tecnología no tiene palabra de honor, pues siempre hay que prever, ¿no? Y buscar mejoras o estrategias que permitan en todo momento tener la atención de nuestros asistentes y que ellos se vayan, pues con la satisfacción de que estuvieron en algo que les gustó o de calidad. Y bueno, ¿qué pienso sobre hacia dónde vamos o cuál es el futuro de este tipo de congresos? Si bien es cierto que en un principio subir los congresos a lo virtual se hizo como pues una medida rápida o por salir del momento causada por la pandemia, pues creo que en la actualidad este tipo de eventos llegaron de verdad para quedarse y ya constituyen una opción desde mi punto de vista igual o mejor que un evento presencial. Gracias, Gabriela. Noemí, ¿cómo ves? Sí, muchas gracias. Yo creo que parte fundamental de la organización de un congreso en línea, aunque también en lo presencial, es contar con un equipo sólido de trabajo y que el equipo esté involucrado como en todas las etapas y en todo el conocimiento del encuentro, porque cualquier cosa que pueda fallar, siempre hay alguien más que puede salir al rescate, digamos. Algo que yo noté también fue como una tendencia como a querer simular la realidad en lo virtual y no sé ustedes, pero a mí un poco esos entornos no me eran tan cómodos. O sea, yo creo que es mejor utilizar lo que es hecho para la virtualidad y utilizar un montón de herramientas muy padres, incluso de gamificación y otras cosas, pero utilizarlo, las herramientas que están hechas para eso, que navegar sea fácil, que ir de un espacio a otro sea fácil, o sea, tratar de lograr entornos amigables para que las personas transiten de una actividad a otra sin mayores problemas. Y esto es bueno tanto para los participantes como para la organización, porque se reciben muchas menos consultas y muchas menos dudas que hay que resolver en el momento. Para eso también es importante tener un equipo de trabajo que esté atendiendo a las personas. Yo creo que la parte de la atención es muy importante, tanto para las personas que son nuestros invitados expertos, como para los asistentes. O sea, al experto hay que explicarle, así como ustedes lo hicieron, va a pasar esto, los citamos a esta hora antes, van a participar tales personas, para que no haya como sorpresas o no haya alguna situación incómoda, ¿no? Entonces, la atención al invitado o invitada y la atención a los asistentes es muy, muy importante. Por otro lado, pues sí, insistir en el uso de las herramientas para la accesibilidad. Zoom tiene muchas herramientas del uso de comandos, traducciones simultáneas, interpretación de lengua de señas, que se nos vaya haciendo como costumbre el que la inclusión es parte, nos corresponde al entorno y no a la persona con cierta discapacidad solventarla. Por otro lado, hablando como del futuro, yo creo que ha sido muy valioso que estos congresos nos han permitido una organización interinstitucional como también más natural. Es decir, podemos organizar congresos, encuentros con personas de diferentes partes del mundo con una facilidad logística que nos da la comunicación a través de las herramientas digitales. Y por otro lado, pues yo no sé si llamarle híbrido a ciertas cosas, esa palabra me causa un poquito como de duda, porque pienso, por ejemplo, que desde antes de la pandemia ya realizábamos actividades presenciales que transmitíamos por algún canal digital y en ese canal digital había una interacción y una participación hacia los
ponentes, entonces, antes no le llamábamos híbrido, entonces habría que pensar en qué se es híbrido, ¿no? Pero sobre todo pensar cuál es el objetivo de esta actividad, si el objetivo es actualizarnos, si el objetivo es socializar, es compartir, qué de lo que voy a hacer es necesario que yo transmita o que yo realice en qué escenario, es decir, que la meta no sea realizar algo virtual, híbrido, presencial, que la meta sea cumplir con un objetivo y de ahí partir para saber qué modalidades y qué entornos y qué herramientas son las adecuadas para el objetivo del evento. Yo me quedaría pues con esa idea y retomo la idea de Gabriela de que es un aprendizaje continuo, de que los errores que tuvimos en un congreso no los queremos repetir en el que sigue, de que hay retos que a veces no podemos solventar como quisiéramos, como el caso de los talleres que menciona Constanza, pero pues es un proceso de constante aprendizaje. Muchas gracias, Noemí. Pues, Constanza, ¿qué agregarías? Bueno, vamos a ver, yo quiero así hacer unas reflexiones. ¿Qué se puede hacer? Tener la convicción que estamos en una etapa diferente de coherencia con la modalidad de distancia virtual, que tenemos lecciones aprendidas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero sería una convicción de que sí se puede. Pero solo tener la convicción de que sí se puede, con eso no es suficiente, ¿sí? No solamente hay que querer, hay que saber hacerlo. Entonces, esto que ustedes decían de tener múltiples comités para pensar que estos eventos tienen una planificación integral, tiene mucho detalle. Yo lo llamo filigrana. Filigrana es cuando tiene esos adornos donde el uno se conecta con el otro. Esto tiene muchísima filigrana y para que tenga éxito hay que pensar en la filigrana, o sea, en los detalles. Y para eso yo tengo que tener un comité científico, un comité académico, un comité logístico, un comité tecnológico, un comité de presupuesto, ¿sí? Inclusive el abordaje de las bases de datos es complejísima, ¿sí? Y es de una corresponsabilidad grande. Yo diría, ¿a dónde vamos? A las alianzas estratégicas interinstitucionales. ¿Cómo nos unimos? Asociaciones, universidades y poder hacer un evento grande que convoque, porque son muchos los esfuerzos. Entonces, no se puede quedar solo en una universidad, sino en varias universidades para que sea potente y unos aporten con conferencistas, aporten y que el comité sea interdisciplinario. Eso es uno. Algo que dijo mis compañeras, sí quiero traerlo a colación. Tenemos muchas experiencias con aspectos positivos y con lecciones aprendidas. Si no las recogemos, perdimos el año, perdimos el tiempo. Siempre hay que coger las lecciones aprendidas y traerlas a las nuevas versiones que vamos a hacer. Entonces, es la capacidad de aprender a aprender de nuestras propias experiencias. Y algo que casi no hacemos es valorar los impactos. ¿Sí? O sea, es que, ¿para qué nos sirvió este congreso? ¿Qué productividad sacamos? ¿Qué redes sacamos? Y los impactos se pueden sacar a mediano y largo plazo. Eso casi no lo hacemos. Y eso es una invitación a que podamos organizarlo. ¿Y qué nos espera? Mire, nos espera definitivamente congresos híbridos, ¿sí? Congresos mezclados, ¿no es cierto?, entre lo presencial. Ríase cuando uno tiene que estar atendiendo gente presencial y atendiendo gente virtual. Ahí el detalle es importante. El saber que yo recibo tanto al virtual como al presencial con calidad, con afecto, con calidad, eso es muy importante. O sea, tener todas esas aristas, manejándolas, sí se puede, siempre y cuando yo haga una planificación integral perfecta. Y vamos a eso, vamos a tener congresos mundiales, pero de esa talla, con mucha responsabilidad y con impactos. Yo te diría, Melchor, trabajemos los impactos, trabajemos qué salen de ahí, para qué sirven, porque el Congreso no puede quedar solamente para que las ponencias queden en un video, no, yo digo, por eso digo, debe ser un dispositivo didáctico de mediano y largo plazo. Muchas gracias, Constanza. Sí, es que ahorita que las escuchaba, nosotros somos universidades y tenemos el corazoncito más o menos limpio, ¿no? Tenemos la conciencia bastante tranquila.
pero hay muchos eventos, congresos gigantes en todo el planeta, que es una enorme industria. La industria farmacéutica, de investigación clínica, oncología, cardiología, etcétera, se gastan literalmente cientos de billones de dólares al año en este tipo de eventos y entra esta parte de un lado medio oscuro de estos eventos en los que cuando hay mucho patrocinio de la industria y la industria decide qué ponentes participan y presentan mensajes sesgados para que las personas empiecen a comprar sus productos tecnológicos o sus biológicos o sus vacunas, eso complica esto muchísimo y en países latinoamericanos como los nuestros no tenemos esa costumbre sana del revelar los conflictos de intereses de manera explícita, ¿no? Y como en educación estamos acostumbrados a ser muy abiertos y a dar todo, la cuestión que se comentaba hace rato de derechos de autor, de patentes educativas, a veces no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y ahí le voy a dejar, porque se nos termina el tiempo de este bloque, ¿no? Lo retomaremos en el último bloque. Entonces, hay esta parte que como universidades creo que tenemos la obligación de hacerlo lo mejor posible, escuchar todos los puntos de vista y regresaremos en el último bloque a lo que comentó Constanza ahorita, que para mí es fundamental, ¿no? Si no predicamos con el ejemplo de que estos son eventos educativos y como cualquier evento educativo requieren pensar en las metas de aprendizaje, cómo le voy a hacer los métodos de enseñanza y cómo lo voy a evaluar, tanto para el asistente como para la institución y la sociedad en general, pues me quedo corto. Entonces se convierte nada más en eventos aislados ahora sí que de floritura, de oropel, de inflar nuestros currículum con constancias de ponencias, ¿no? Entonces hay todo un reto fuerte sociológico, político y hasta financiero, porque muchos congresos son la fuente de subsistencia de muchas organizaciones académicas. Y eso lo podemos tocar también en el último bloque. A continuación vamos a escuchar a un experto de nuestra área, de la CUAYE de la UNAM, sobre cuáles son las ventajas y problemáticas de los congresos académicos virtuales. Las ventajas de estos eventos virtuales, yo diría que es el alcance al público se potencializa, ¿no? Podemos llegar a cientos de miles de personas, inclusive asistentes, o quienes pueden ver las conferencias, inclusive antes, durante y posterior a los eventos, ¿no? El material, el contenido de los eventos académicos también puede concentrarse desde antes en un solo punto. Otra ventaja es que desde el programa, ¿no? del evento como tal, se puede acceder a los diferentes contenidos en tiempo real o en tiempo diferido. Los eventos se pueden realizar también de forma extendida, ¿no? En tiempo, mezclando, por ejemplo, actividades sincrónicas y asincrónicas mediante el uso de plataformas educativas y no necesariamente pocos días, ¿no? A diferencia de los congresos presenciales que implican gastos diferentes para ponentes y para asistentes. Se potencializan las redes, por supuesto, de los participantes, ya que desde un principio se puede conocer el nombre, los datos de contacto como correo electrónico, la universidad de procedencia y hasta el perfil académico de quienes asisten o exponen. Problemáticas. Yo vería la atención prolongada de los asistentes frente a la pantalla, ¿no? Por varios días, varias horas, con una, digamos, hasta cierto punto limitada interacción en chat o preguntas en vivo, que cansa, ¿no? A lo largo de los usos horarios, pensando en asistentes en todo el mundo, resulta muy difícil de coordinar. La traducción simultánea en diferentes idiomas, pues también resulta algo complejo porque requieres o contratar traductores o utilizar sistemas de traducción automática que muchas veces no son muy precisos y tienes que definir muy bien cuántos idiomas, ¿no? vas a manejar en el Congreso y que también depende de los canales disponibles en las plataformas. Y me quedaría con que hay digamos, hay que definir muy bien, hay que planear los eventos para poder aterrizar si son totalmente virtuales, si hay un modelo híbrido que ya se manejaba antes, ¿no? Donde puedes tener la presencialidad preferentemente y hacer conexiones a algunas conferencias, y dependiendo de esa logística, de esa planeación del evento, es que puedes definir y por ende
tendrás que asumir estas ventajas y desventajas que se pueden presentar, ¿no? En general. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el asunto de los congresos académicos, que son algo muy querido al corazón de las universidades, forma parte de nuestras vidas. Los años que vivimos de pandemia, con pocos congresos y algunos muy mal diseñados desde el punto de vista educativo y con regular apoyo tecnológico, pues sí nos pusieron a pensar cómo podemos hacerlo mejor. Entonces, tiene muchas aristas el problema, como hemos discutido, y quisiera pedirles, Noemí, pues algunas reflexiones finales, sugerencias, ¿cómo ves? Sí, muchas gracias. Híjole, pues sí, son muchas aristas que hay que cuidar. Yo creo que es como a distintos niveles, ¿no? Por una parte el cuidado académico y por otro estas cosas tan operativas que de repente se nos pueden ir, y por eso insistiré yo en la importancia de integrar un equipo de trabajo sólido y sobre todo comprometido, con voluntad de resolver y de crear. Me quedo con esta idea e insistir en que pues, efectivamente las actividades académicas virtuales rompen barreras de tiempo, espacio, de género, por lo que mencionabas, Melchor. Obviamente las mujeres padecemos más pobreza de tiempo por las cuestiones del trabajo, los cuidados, barreras sociales, barreras físicas, como mencionamos también, pero los congresos virtuales no rompen la barrera digital ni la barrera social que existe fuera de nuestras instituciones, ¿no? Entonces tendremos que estar como trabajando en ambos sentidos y estar conscientes también de ello, de cuál es realmente el alcance. Y me gustó mucho lo que mencionó Constanza sobre nos hace falta saber realmente el impacto, ¿no? Y en este sentido, para saber si realmente estamos minimizando estas brechas en las que empíricamente notamos que hay más afluencia, empíricamente notamos más diversidad en nuestros encuentros, en nuestros congresos, pues tendríamos que hacer una investigación que vaya más allá de las encuestas de salida, ¿no? Que las encuestas que hacemos al final de qué te pareció y del 1 al 10, o sea, una cuestión a lo mejor un poco más, pues más detallada, más rigurosa de investigación científica, y bueno, pues a mí me encantaría participar en algo así. Creo que nos daría mucha riqueza y nos daría mucho sobre bagaje para cómo seguir trabajando en esto. Y bueno, me quedaría con esa idea y con el agradecimiento de haber participado aquí, conocer a mis compañeras y estar participando contigo, Melchor. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Pues Constanza, ¿algunas reflexiones finales? Bueno, mi reflexión iría orientada a dos términos que la UNESCO lo ha mencionado, y es el aprender a aprender y aprender durante toda la vida, ¿sí? Este tema de los congresos responsables y con calidad, con intereses muy serios, lo que nos permite es eso, aprender a aprender y aprender durante toda la vida, en cualquier lugar y a cualquier edad, ¿sí? Te imaginas, hay personas que ya tienen muchos años y quieren seguir actualizándose en su objeto de conocimiento. Entonces, la responsabilidad de los que organizamos congresos, y aquí estamos nosotros, es grandísima. Entonces, es ser conscientes del por qué, del para qué, y que el medio es simplemente eso, un medio, ¿sí? La tecnología es un medio, que yo lo que tengo que es planificarla muy bien para el gran logro que es el aprendizaje, la gestión del conocimiento. Si nosotros no aportamos a esa gestión del conocimiento, pues vamos a perder unas oportunidades inmensas. Y recuerden, yo siempre digo que esto es un dispositivo didáctico donde yo puedo regalar mis aprendizajes, ser consciente, cómo voy mis recorridos, las actualizaciones son también sumamente importantes, entonces ver en ellas la oportunidad. Quien planifica tiene que ser corresponsable de pensar, que tiene que ser tan fuerte en calidad que las personas salgan con valores agregados en su objeto de conocimiento. Muy bien, Constanza. Gabriela, algunos comentarios finales. Muy rápidamente yo quisiera comentarles que desde la Facultad de Contaduría y Administración, con el talento que tiene la facultad, creamos un sitio virtual
en donde pudimos recrear, hasta inclusive hacer nuestros avatar. Hicimos una recreación virtual desde rectoría, pasando por el estadio universitario, y llegamos a la facultad, recreamos auditorios, espacios, stands, hicimos una feria, y este sitio virtual lo utilizamos para varios eventos de la facultad. Y fue hecho con el talento propio de la facultad. Entonces, por eso digo que debemos de ser más creativos y reinventarnos, ¿no? Como todo, siempre hay un lado positivo y uno negativo. Pero hoy que día a día vamos regresando a esta nueva llamada normalidad con nuestras actividades presenciales, sí, es cierto, pero pues no hay que perder de vista que lo que ganamos llegó para quedarse, y negarlo o tirarlo por la borda, pues yo creo que sería realmente un error. Refiriéndonos a los congresos, diría que debemos buscar un punto medio. Continuar con estas prácticas, sí, cuando sea posible hacerlo presencial, cuando sea posible hacerlo virtual, o también haciendo una combinación de ambos, ¿no? Donde se trata de que estos eventos se mezclen unos con otros. Yo creo, como último punto diría, ambos formatos son muy valiosos, hay que aprovechar lo mejor de cada uno. Gracias, Gabriela. Yo creo que tenemos que hacer investigación del tema. Casi no hay incentivos para hacer investigación de esto, ¿no? Y a pesar de que es una actividad educativa en esencia, porque es para enseñar y aprender, no son muchos los congresos que tienen en su planeación toda la dimensión educativa bien puesta, con todo esto que hacemos en educación, en pedagogía, de las metas educativas, cuáles son los métodos. Y hay congresos, ya después de la pandemia, que están retomando la esencia tradicional de que un congreso sea un montón de conferencias, invitar a un montón de expertos, todos los expertos se van felices con su constancia, los asistentes llegan y tienen una actitudes predominantemente pasivas, con conferencia tras conferencia tras conferencia, y la idea es que los congresos reflejen la pluralidad de herramientas educativas que tenemos, ¿no? Entonces, ojalá podamos ampliar todo ello y evaluarlo. Evaluarlo no es sencillo, pero se puede hacer, y yo creo que se debería de hacer, sobre todo porque implican inversiones fuertes, institucionales, de tiempo, y en fin, los recursos de todos, y caray, pues para algo los hacemos, ¿no? Los resultados tienen que ser en beneficio del asistente, de los organizadores, de las instituciones y de la sociedad en general. Pues ahí le dejaría, como ven, el tema da para mucho. Les agradezco muchísimo su participación. Constanza, gracias por acompañarnos desde Colombia. Con el mayor de los gustos. Gracias por invitar a la UNAV y por invitarme a mí también. Gracias. Noemí, pues qué gusto que nos acompañes desde Guadalajara. Sí, muchas gracias, y gracias desde el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Saludos a todas y a todos. Gracias. Y pues Gabriela, gracias por aceptar participar aquí en casa de la Facultad de Contaduría. No, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto estar y mucho gusto conocer a mis compañeras. Gracias. Pues les agradecemos a las tres. Yo creo que el tema es un tema importante. Los académicos lo tenemos que tener en mente, y la sociedad tiene que saber que este tipo de actividades sí requieren financiamiento. Todo esto requiere esfuerzo, requiere inyección de recursos. Entonces, si se hace bien y con respeto a los principios éticos, educativos, etcétera, todos salimos beneficiados. En fin, les agradezco pues su asistencia, y quisiera terminar con una cita de lo que le llaman la ley de Bresler. Dijo Marvin Bresler: no hay una crisis a la cual los académicos no podamos responder con un congreso. Muchísimas gracias, nos veremos en una siguiente tertulia.